Bienvenidos a Reimaginando nuestro futuro, diálogos sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe 2025. Este año, desde el Buró Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, nos enorgullecemos de presentar dos informes insignia: el Informe sobre Desarrollo Humano y el Informe sobre Democracia y Desarrollo en la región. Estas publicaciones, independientes pero complementarias entre sí, exploran los puntos de presión que afectan a nuestras democracias y trayectorias de desarrollo, desde el rápido cambio tecnológico hasta la fragmentación social y los desafíos climáticos. A través de los diálogos sobre políticas públicas y las conversaciones sobre democracia y desarrollo que llevaremos a cabo mensualmente, conectamos a la experiencia global con las perspectivas locales, involucrando a expertos, tomadores de decisiones y socios del PNUD en debates colaborativos basados en la evidencia, descubriendo esas válvulas de escape que permitirán liberar la presión y transformar las tensiones en progreso y coexistencia pacífica. Estas series buscan revitalizar la importancia del diálogo y el poder transformador de las políticas públicas para brindar soluciones integrales a los complejos desafíos del desarrollo, como única vía para construir sociedades más inclusivas, productivas y resilientes. Al conmemorar los 60 años del PNUD, en pos del desarrollo humano, los invitamos a sumarse a nosotros para que reimaginemos el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro conversatorio Juventudes en Democracia, reimaginando nuestro futuro. En el día de hoy contamos con un panel muy especial de expertos y líderes jóvenes de nuestra región y vamos juntos a reflexionar sobre los retos y desafíos para proporcionar una participación efectiva de las juventudes en los espacios de toma de decisión. Vamos también a aprender de experiencias muy concretas desde el terreno de cómo avanzar hacia una democracia más sólida con participación de todas las juventudes. Entonces, para empezar el conversatorio de hoy, con mucho placer invito a Max Trejo. Max es el secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud. Y para empezar entonces a nuestra reflexión de hoy, quería recordar que hemos visto que en nuestra región tenemos alrededor de un tercio de nuestra población conformada por personas jóvenes. Entre tanto, sabemos que hay retos muy importantes para fortalecer la incorporación de estas mismas juventudes de manera efectiva en los espacios de toma de decisión. Entonces, Max, bienvenido. Quisiera preguntarte, desde su experiencia en la OIJ, ¿cuáles son los principales retos para fortalecer la participación de las juventudes en estos espacios de toma de decisión? Hola, Moema, muy buenos días. Qué alegría saludarles desde Madrid. Y gracias por la oportunidad, gracias a la invitación a ti, a todo el equipo de PNUD de América Latina, nuestra querida Michelle Mucher. Y la verdad es que desde la mirada del OIJ, fortalecer la participación de las juventudes en la toma de decisiones sigue siendo un gran desafío en nuestra región. Por ello, la participación y el empoderamiento de las juventudes es uno de los tópicos priorizados de esa nueva agenda de juventudes de este organismo internacional que, junto con los 21 países del espacio iberoamericano y particularmente con el gran apoyo de las agencias de Naciones Unidas, pudimos llevar a cabo. Y decimos por qué la participación, porque sabemos de ese rol transformador que tienen las personas jóvenes y que, a pesar de ese papel activo en movimientos sociales, en la simultaneidad que tienen con redes sociales y su capacidad para impulsar cambios, la participación de las juventudes en muchos espacios, especialmente en la elaboración de políticas públicas, sigue siendo limitada. Por ello, desde la nueva Agenda de Juventudes, y vamos al caso concreto, hemos identificado algunos obstáculos que entendemos dificultan esa participación en tu importante pregunta. Tiene que ver mucho con las barreras estructurales que las juventudes, especialmente aquellas que en contextos marginados o en situación de pobreza, enfrentan barreras económicas, sociales y culturales que dificultan esa participación. Por eso pongo en valor nuevamente esa nueva Agenda de Juventudes que inspira por ello la superación de esas brechas sociales, digitales, ambientales y de gobernanza.
que se dan como consecuencia de esos tres elementos. Entonces, las barreras estructurales y estas brechas, por si no me expliqué muy bien. El segundo elemento, la desconfianza en las instituciones. Ya hay que felicitar al PNUD, porque ha venido trabajando fuertemente en ello. Y es un gran reto que tenemos en la región para todas las edades y particularmente con las personas jóvenes, porque muchos jóvenes hoy en América Latina se sienten alejado o lejano o ineficaz a las instituciones. No es que no les importe, sino que no tienen ese sistema de confianza que está roto. Nosotros recientemente en un dato que en la encuesta iberoamericana de juventudes, el 66% de las personas jóvenes menores de 29 años están poco interesados o nada interesados en la política, según datos de nuestra encuesta. Es decir, 2 de cada 3 personas jóvenes. Y ahí vemos una consecuencia. Otro tercer elemento, ya que hablábamos de esas brechas sociales, digitales y ambientales, la brecha digital. Y lo que las redes, si bien facilitan la participación, no todos siguen teniendo acceso a la tecnología. Hay todavía una brecha de acceso en la formación. Y no solamente para el uso de la tecnología, sino para la producción de la tecnología, es decir, esa formación digital. Por ello también hemos advertido que la conectividad sigue siendo un reto y más importante, el empoderamiento de la tecnología de las personas para que incluso en elementos tan básicos o importantes como el saber leer bien, la lógica de información, desinformación o garantizar sus propios derechos digitales. Un cuarto punto, la polarización y fragmentación social. Tristemente hemos visto cómo la política ha perdido esa esencia de tener un sentido como construcción y cada vez más vemos cómo la política está generando espacios no inclusivos para el diálogo intergeneracional. Además, las redes sociales y los algoritmos refuerzan esas divisiones ideológicas. Lo hemos visto en nuestra encuesta también, por dar algunos datos concretos, cómo los hombres transitan, o las personas jóvenes, los hombres, a posiciones más extremas y las mujeres hacia opiniones y comportamientos más moderados. Lo que significa también ahí una brecha ideológica de género que está consolidándose a estas nuevas juventudes y en pocas palabras, la polarización política y esa fragmentación social está arrastrando a las juventudes quienes se están polarizando. Un quinto punto, son 6 en total, en estas barreras que identificamos es la falta de oportunidades. Esas crisis económicas y las desigualdades limitan el acceso a la educación, al empleo, y naturalmente generan frustración y desconexión con la política, incluso cuando existen espacios de participación. En pocas palabras, la pobreza juvenil se reproduce y crece en varios de nuestros países porque la riqueza sigue concentrándose en quintiles de mayor ingreso y eso no facilita los elementos. Decía una excelente exdirectora del PNUD, hoy directora del UNTAM, que en América Latina las oportunidades, el talento está bien distribuido y no ha sido las oportunidades, así que seguimos en falta de oportunidades, como fue el caso de esta frase de Rebecca Greenspan. Y hay poca representación. Por último, esa poca representación, las juventudes no se ven reflejadas en los espacios de decisión, alejándolos aún más del sistema democrático, y es fundamental abrir esos espacios de participación efectiva, real y no decorativa. Una participación para que el 47% de los jóvenes cree que la democracia puede funcionar hoy en día sin partidos políticos. Estos son de los retos que hemos identificado. Sin embargo, soy optimista. Quiero decirles, y siento que América Latina e Iberoamérica está condenado al éxito y no al fracaso, puede superarlos, y para ello, como Organismo Internacional de Juventud, hemos puesto en valor un consenso político, económico y social, que es la construcción de la nueva agenda de juventudes, una nueva agenda que centra la atención en las personas jóvenes, que permite fortalecerlo con mecanismos democráticos y que promueve la creación de políticas públicas inclusivas en donde los jóvenes juegan un rol muy importante para un verdadero empoderamiento juvenil y a favor de la democracia. La nueva agenda de juventudes es un consenso político, social, de conocimiento y de cooperación. Es la plataforma del cual OIJ va a tener una virtuosa actuación, y así que es un placer dejar claro que en la próxima administración y un culpable en esa construcción de sus neuronas y de ese gran consenso político en unanimidad, que es Alexander Pupo, el nuevo secretario general, va a llevar a esto a un siguiente nivel. Muchísimas gracias al PNUD, felicitarlos por estos importantes enfoques y sigamos caminando y construyendo. Muchísimas gracias, Max. Gracias también por compartir los puntos clave de la nueva agenda de juventud. Incluso felicitamos a la OIJ por este proceso de promoción de la agenda, construcción de la agenda que ha sido como co-construida con las juventudes de nuestra región y que nos enseñan como ejes y caminos claves para avanzar hacia la superación de estos retos estructurales. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros este panorama muy completo
completo de los retos que se ven como impactando la participación de la juventud en nuestra región. Entonces, aprovecho dando paso a Alexandre Pupo. Muchísimas gracias por su participación también. Alexandre es el secretario general electo de la OIJ y le queríamos preguntar, Alexandre, desde su experiencia y mirando hacia el futuro del trabajo de las juventudes de la región y también como siguiendo de los retos que nos ha presentado Max, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de los países que han tenido un mayor éxito en fortalecer esta inclusión de las juventudes en los procesos de participación? ¿Y cómo se puede seguir fortaleciendo este proceso ya con esta mirada hacia el futuro para la inclusión de las juventudes? Perfecto, muy mal. Le agradezco mucho esta oportunidad de hablar un poco también de cómo miramos hacia el futuro, también teniendo en cuenta las lecciones del pasado. Yo creo que un gran desafío que tenemos en este momento es reforzar la cultura y la defensa democrática entre nuestra juventud. Los espacios de participación social de juventud han sido muy importantes en el desarrollo de las políticas públicas. Hay un paquete básico que yo diría que es el paquete de las estructuras de políticas públicas de juventud en los países, que es una autoridad de juventud que puede tener distintos grados en un gobierno, desde el nivel ministerial a un nivel de coordinación con un instituto o no, como en el caso de varios países que tienen INJUVES, una ley base, una ley que declara derechos y que propone esa estructura, y un espacio de participación. Y a mí me gustaría hablar un poco más de estos espacios de participación social, que muchas veces son consejos nacionales de juventud, algunas veces tienen estructuras que van a nivel provincial, a nivel de municipalidad, y estos son espacios muy importantes en lo que quería dejar como clave de este análisis, que es el fortalecimiento de la cultura democrática. Esta juventud que tenemos hoy, yo decía el otro día que los que están en las primeras edades de la juventud hoy nacieron ya después de la crisis del 2008, lo que significa que son juventudes que aquí en las democracias no han entregado mucho. Y la crisis democrática que vivimos hoy es una crisis también de reconocimiento del rol y de la importancia que la democracia ha tenido en nuestros países. Si miramos a Latinoamérica, esta es una región donde nosotros hemos luchado y defendido a la democracia, y eso es parte del ADN, no solo de los estados que se crearon en el periodo democrático, sino que también de las políticas de juventud. Y la participación entonces tiene este concepto de ser un espacio de legitimación de las políticas que se van a desarrollar en cada uno de los estados, pero también de reforzar una cultura democrática a los mismos jóvenes en sus etapas de formación política. Por eso yo diría que las principales lecciones que tenemos son de la importancia de que se involucre a la sociedad civil, los movimientos juveniles de distintas matices y de distintos orígenes en el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Eso es un tema muy importante para que la juventud se pueda apoderar de lo que los estados están desarrollando en términos de política. Pero hay una otra parte que es importante de esta discusión, que tiene que ver con cómo se sienta o dónde está la juventud en las discusiones más amplias, además de los temas de juventud. Porque sí, la juventud ha conquistado cupos en mesas donde se discuten temas de juventud. Entonces, desporto, derechos de juventud, pero eso no es suficiente. Creo que el paso que estamos dando, no solo en los foros nacionales, sino en los foros internacionales también, es de que la juventud tiene que tener cupo en todas las mesas. Si miramos en una perspectiva intergeneracional, para el sostenimiento de nuestras democracias, pero también para los espacios multilaterales, tener a la juventud informada, sabiendo cuáles son los temas que se están discutiendo, es muy importante para la validación y la legitimación de las instituciones mismas.
Pero sumo un punto más, que es lo que tenemos defendido de la importancia de las voces de las juventudes. Hay temas donde la juventud tiene que coordinar y comandar las discusiones. Y nombro dos que me parecen que son claves y muy importantes en el momento que vivimos hoy de múltiples crisis en el mundo. El primero es el tema de la salud mental. La juventud es la que está más afectada por el tema de la salud mental. Es una verdadera pandemia de nuestra generación, el tema de la salud mental, y tiene mucho que decir y que conducir los debates sobre eso. Claro, al lado de expertos, al lado de doctores y psicólogos y todos los involucrados, pero la juventud tiene que encargarse también de presentar los problemas y las soluciones para eso. Y el otro es el tema de las redes sociales. Max Trejo habló recién del tema de la desinformación, pero también en una vida 100% conectada como las que vivimos hoy y muy desregulamentada en términos de lo que se puede, lo no se puede hacer en las redes sociales. La juventud es la principal afectada, así como la principal usuaria de estos espacios y tiene que estar en las mesas. Digo eso porque a mí me parece que es una calificación de la participación. La participación es esencial para garantizar y conservar una cultura democrática. La participación es importante para legitimar los espacios y las políticas que son discutidas ahí, pero la participación también es esencial para resolver estos problemas donde la juventud tiene una voz central. Esas son mis pequeñas reflexiones sobre el tema y creo que en la región, en Latinoamérica, cuando tuvimos organismos de participación social juvenil fuertes, consejos reforzados, estados que de verdad escuchaban y discutían sus políticas con las juventudes, fue cuando nosotros logramos avanzar más en la efectivación e implementación de los derechos de nuestras juventudes. Muchas gracias, Alexandre, y gracias por compartir estos puntos tan importantes, en especial el tema de la cultura de participación, cómo se puede, cómo seguir fortaleciendo estos espacios y los mecanismos como los consejos, por ejemplo, que brindan en verdad a más y más a espacios y oportunidades para que las juventudes puedan de manera efectiva incidir en la toma de decisiones. Importante también que nos comenta el tema de la cultura institucional y de cómo incorporar las juventudes desde la formulación, el monitoreo y evaluación de política pública. Entonces, muchas gracias y haciendo conexión con los puntos que nos ha comentado, en especial el tema del diseño institucional y del proceso de formulación de políticas públicas. En nuestra región hemos notado un creciente interés por la incorporación de prácticas de futuro o prácticas de gobernanza anticipatoria para apoyar justamente estos procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Entonces, en este momento hay una inversión en términos de instituciones públicas en fortalecer este tipo de espacio. Entonces, en este contexto, invito a Felipe Bosch. Felipe es especialista en prácticas de futuros y gobernanza anticipatoria y también un líder joven en nuestra región. Entonces, Felipe, quisiera preguntarte y pedirte a comentar un poco más en qué consisten estas prácticas de prospectiva, de gobernanza anticipatoria y cómo estas se pueden conectar con los esfuerzos de fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe. Gracias, Moema, gracias al Perú por la invitación y también felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo en la región en el sentido que comentabas, ¿no es cierto?, de apoyar a los diferentes países y sus gobiernos a implementar estas prácticas con un objetivo bastante claro, creo yo, desde el PNUD, como mencionabas, como una posibilidad para renovar las democracias y hacer nacer, esperemos, esas instituciones democráticas de próxima generación, ¿no?, más adaptadas a lo que nos enfrentamos. Y ya Max lo mencionaba, ¿no? Un momento crítico caracterizado por la pérdida de confianza en las instituciones, altos niveles de polarización, crisis económica, climática, cada vez más interdependientes. Y todo eso, ¿no?, enmarcado además por lo que percibimos como cambios vertiginosos a nivel más estructural, incluso desde una mirada más geopolítica, y por ende también una sensación de confusión generalizada y de reacción
a lo inmediato, ¿no? Desde aquellos que toman decisiones, no solo en nuestra región, pero obviamente particularmente en nuestra región. A ver, la gobernanza anticipatoria o de largo plazo es un concepto que responde de cierta forma a este momento crítico, ¿no? A esa necesidad de recentrar los ecosistemas de toma de decisiones, tanto públicos como públicos privados, frente al reconocimiento, ¿no? de una interdependencia en los desafíos que nos enfrentamos, frente a un poco lo que muchos denominan, no sé si es una palabra que a mí me interese particularmente, pero policrisis, ¿no? La policrisis que escuchamos por todos lados. Y entonces también esa necesidad de comenzar a anticiparnos, si se quiere, un poco a este contexto de interdependencia de los mismos desafíos. Pero no solo eso, y creo yo que esto es lo más importante, que es más que nada un concepto que permite recentrar esos ecosistemas en la posibilidad de imaginar otros futuros. Y Max mencionaba una agenda pendiente, ¿no? Para una región como la nuestra, atrapada en esas trampas de desarrollo que ha explicado muy bien la CEPAL, de cómo cerrar esas brechas, las diferentes brechas que tenemos, y me parece que es un momento para empezar a pensar en nuevas visiones que puedan apalancar la transformación de los procesos institucionales y de toma de decisiones. Es una agenda sin duda que permite, creo yo, reafirmar la legitimidad democrática, la que mencionaba Alexander, a través de mayor inclusión y transparencia. Y básicamente se basa en una incorporación sistemática de las herramientas de prospectiva que permiten, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo, incluso judicial, detectar señales de cambio, incluir las aspiraciones y frustraciones de la ciudadanía, y ahí retomo lo que mencionaba Max, ¿no? Desexpertizar también de cierta forma esos procesos de toma de decisiones y reconocer que las aspiraciones y las frustraciones son una variable importantísima, más allá de todo el conocimiento y la ciencia que tiene que venir detrás. Y creo que el ejemplo de salud mental que mencionaba Alexander es clave, ¿no? Y por qué las juventudes, sin ser necesariamente psicólogos, tienen que liderar esa agenda. Y por último, ¿no? Centrar la acción colectiva en estrategias a largo plazo que son también implementadas y monitoreadas, ¿no? De forma coordinada y colectiva. Y de vuelta, repito, es importante, no se trata solo de prever riesgos, aunque evidentemente la cuestión de los riesgos ha sido un componente importante, ¿no? Detrás de la incorporación de la prospectiva por el pasado, sino, creo yo, oxigenar estructuras y procesos oxidados para devolverles el lugar de instancias de intermediación. Me parece que el concepto de intermediación surge un poco en lo que menciona Alexander, donde podemos co-crear futuros con sólidos principios de justicia intergeneracional detrás, con el que las juventudes pueden realmente empezar a jugar un papel clave en la transformación de los sistemas democráticos, que es además, creo yo, una gran responsabilidad que tenemos para con las generaciones futuras. Y esto de las generaciones futuras lo menciono porque el Pacto para el Futuro, la declaración, ¿no? sobre las generaciones futuras anexada a este pacto que se negoció en septiembre del año pasado en Nueva York, bueno, reconoce un poco la necesidad de priorizar este tipo de enfoques, ¿no? de futuros de largo plazo en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas. Pero bueno, esta transformación implica un compromiso que debe ser asumido por el conjunto de la sociedad, y creo yo que me gusta lo que mencionaba Alexander no es simplemente una agenda de transformación institucional, sino una agenda para encontrarnos de vuelta con esa cultura democrática que hemos tal vez perdido. Me parece que la prospectiva, más allá de ser una herramienta clave en la intermediación entre el Estado y la ciudadanía, también puede ser una herramienta clave para volver a encontrar esa cultura democrática en lo que lamentablemente creemos un escenario de alta polarización, pero que creo yo que esa cultura democrática se puede volver a resurgir, y creo yo que esa polarización la podemos superar también. Optimismo y esperanza. Me quedo por acá por ahora. Muchas gracias, Felipe. Bueno que nos comentan, nos recuerda de la cumbre del futuro y de los compromisos que han sido hechos en especial por el Pacto para el Futuro y la declaración sobre las generaciones futuras. Entonces, ahí en especial me gustaría destacar esta priorización de la inclusión de las juventudes en este pensamiento a largo plazo, justamente para poder construir sociedades más justas, inclusivas y resilientes. Entonces, conectando un poco con la reflexión que nos estaba haciendo sobre los espacios de gobernanza anticipatoria,
Quisiera preguntarte cómo desde su visión, desde su experiencia, podemos fortalecer más esta conexión entre la implementación de los espacios, las prácticas de prospectiva y la participación de las juventudes. Entonces, se nos pudiera comentar un poco más y traer algunos ejemplos de cómo podemos juntos seguir como impulsando este tipo de práctica, pero con enfoque en participación de las juventudes. Gracias, Moema. Bueno, tal vez arranco desde las barreras que mencionaba Max, ¿no es cierto? La falta de acceso ligada a cuestiones estructurales por parte de las juventudes a los espacios de toma de decisión y incluso iniciativas que avanzan, pero que también muchas veces, como mencionaban, también quedan en un lugar performático o en el mejor de los casos en una instancia upstream, ¿no? Del ciclo de toma de decisiones. Y al mismo tiempo, por otro lado, se está dando, si se quiere, lo mencionabas vos, esta proliferación de cierta forma de unidades estratégicas, unidades de prospectiva en el seno de instituciones ejecutivas y sobre todo ligadas a instancias de planificación, de coordinación, pienso en el caso de Chile, de Colombia, también en instancias legislativas como Uruguay, ¿no? El caso un poco paradigmático en la región. Pero son espacios que quedan cerrados a esos expertos con cierto conocimiento práctico, ¿no? En los enfoques de futuro, con poco diálogo con la ciudadanía. Y me parece que hay esas dos ventanas, si se quiere, de oportunidad, ¿no? Por un lado, todo el trabajo que están haciendo en la región en torno a la participación juvenil, con Max y Alexander que van a coordinar esa transformación requerida, y por otro lado también aquella comunidad que empieza a pensar en cómo oxigenar esos espacios y usar el enfoque de futuros. Y me parece que tenemos que hacerlos dialogar más. No estamos dialogando entre ambas instancias. Y hay algo que es interesante en los estudios de futuro. Básicamente la perspectiva, si se quiere, es la traducción metodológica de los principios que hay detrás de esta disciplina, que son los estudios de futuro. Y un poco esta disciplina viene a, ¿cómo decirlo?, a desafiarnos en el sentido de que necesitamos transformar la conversación detrás de esa toma de decisiones, que hoy está enfocada muchísimo en el qué. Nos pasamos horas y horas conversando sobre el qué, cuando en realidad deberíamos estar pasando mucho más tiempo conversando sobre las implicaciones, ¿no?, de los cambios que uno ve alrededor nuestro y luego construir esa intermediación entre el Estado y la ciudadanía para construir una acción colectiva que dé respuesta a los desafíos y que permita que caminemos juntos, digamos, hacia esas visiones para nuestra región y nuestros países. Y me parece que también hay principios interesantes, y lo ligo un poco con lo que mencionaba Alexander, ¿no? Que cómo consolidamos esa cultura democrática entre los jóvenes de la región. Y hay principios, como mencionaba, interesantes detrás de los estudios de futuro, ya sea por un enfoque más realista crítico que nos sirve cuando entendemos que la región es una región periférica del orden económico internacional y que tenemos que construir espacios en los que entender ciertas razones estructurales que explican nuestras trampas de desarrollo, pero también necesitamos evidentemente deconstruir muchas cuestiones que muchas veces vienen ligadas a la desinformación, y ahí los estudios de futuro tienen otros enfoques interesantes, un poco más postestructurales. Y me parece que tenemos que poner nuestros cerebros juntos, y yo creo que hay un rol clave en la institucionalidad de juventud, como coordinadora incluso de esa transformación de los procesos de toma de decisiones, ¿no?, del sistema político, asegurando una verdadera participación estructurada con herramientas que pueden tener distintos enfoques en función de diferentes objetivos. Y lo digo porque creo que la democracia es tanto un desafío como una oportunidad profundamente interconectada con las aspiraciones y las frustraciones de las juventudes. Y requiere un abanderado clave que creo yo en la región puede ser la institucionalidad de juventud. Gracias, Felipe. Para dar secuencia a nuestro conversatorio, con alegría invito a Raíssa Lemes. Raíssa es cientista social y miembro del Grupo de Participación de las Juventudes en el G20. Raíssa, muy bienvenida. Como hemos visto en las discusiones anteriores, es
sobre esta importancia de fortalecer la participación de las juventudes para construir un futuro democrático que sea significativo para esta y para las próximas generaciones. Entonces, sabemos mucho de su experiencia desde el terreno y le quisiéramos preguntar, desde su visión, ¿cuáles son las principales demandas de las juventudes en términos de fortalecimiento de estos espacios de participación significativa? Gracias, Moema. Buenos días a ti y a todas las personas. Yo quiero agradecer la invitación. Creo que la discusión sobre juventudes tiene mucho que ver con la discusión sobre democracia y también con la historia y la formación social de América Latina y Caribe, principalmente cuando hablamos del papel de los jóvenes en muchos hitos históricos en nuestra región. Y yo creo que en este contexto, considerando el contexto de polarización y pérdida de confianza en las instituciones, yo creo que es muy importante reflexionar que es muy más difícil valorar una democracia en la cual no te sientes visto, especialmente cuando consideramos la democracia como una construcción en una reafirmación constante, que lamentablemente no es algo que es definitivo, más algo por la cual tenemos que luchar constantemente. Entonces, hablar de esta participación de los jóvenes y de confianza en las instituciones, yo creo que es muy importante en ese sentido también. Y es muy interesante estar en este espacio hoy porque yo empecé a interesarme por participación social y por política justamente en un contexto en que fue valorada la participación de los jóvenes. Yo tuve un concurso de ensayos en mi escuela que se llamaba ¿Quién merece mi voto?, que invitaba a los jóvenes a reflexionar sobre la política, sobre las elecciones y su participación en estos espacios. Entonces ahí yo pasé a me interesar más por esto y creo así que estos espacios son muy importantes para que otras personas jóvenes también pasen a se interesar, porque ahí van a entender que sus voces importan. Yo creo que esto es un punto muy clave. Entender que su voz importa y interesa a alguien que está en el espacio de toma de decisión y poder y que puedes llegar ahí en algún momento también. Es muy importante que los jóvenes, todas las personas jóvenes, sean llevadas en serio y consideradas también como un público específico y principalmente un público que es plural. Ser joven en Brasil no es la misma cosa que en Colombia, que en Honduras o que en otro espacio. Entonces hay muchas cosas que tenemos en común, pero hay también una pluralidad que debe ser considerada. Y como dijo Pupo, que también tenemos mucho a contribuir con temas más amplios y no necesariamente los temas que generalmente son considerados cosas de jóvenes. Entonces hay ahí dos ejes específicos, pero también amplios que yo creo que las personas jóvenes tienen mucho que contribuir con todas las sociedades, como por ejemplo hemos discutido en el grupo de compromiso del G20, donde tuvimos muchas discusiones sobre temas amplios y que afectan a todas las personas, como por ejemplo el cambio climático y la reforma del sistema de gobernanza global, de entre otros. Y yo creo que las críticas a generación Z, por ejemplo, que han sucediendo mucho y la forma como han sucediendo, representan también la necesidad de reflexionar más profundamente sobre muchos temas transversales a la discusión sobre juventud, como el futuro del trabajo y salud mental, y que entonces esas críticas y la forma como ha sucediendo esta discusión de crítica muy fuerte a generación Z por otras generaciones, es muy simbólica sobre esto, la necesidad de reflexionar más profundamente sobre estos temas y lo que estas cuestiones tienen a decir en términos de cambio entre las generaciones y cambio de la sociedad como un todo. Yo creo que es muy importante que tengamos en los países estructuras oficiales de representación y participación juvenil en instancias de gobierno y también de la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos el Grupo de Compromiso Oficial de Juventudes del G20, el Youth20,
Tenemos consejos nacionales de juventud en muchos países. Como ha sido mencionado, tenemos institutos de juventud, pero es muy importante que todos los países tengan esas estructuras en instancia de gobierno, pero también en sus espacios de participación de la sociedad civil. Y juntamente con esto, yo creo que es fundamental que tengamos proyectos de educación con énfasis en la educación para la incidencia institucional y la participación social, tanto en persona como virtualmente, también considerando que esa participación ha ocurrido muy fuertemente en las redes sociales. Entonces, es muy importante que los jóvenes tengan acceso a estos espacios de formación. Muchísimas gracias, Raíssa. Nos trae algunos puntos muy importantes como el tema de la educación, la formación para la incidencia y la participación, pero también la cuestión de la importancia de mirar las pluralidades, la diversidad de estas juventudes, no solamente en los países, pero también con los distintos perfiles que conforman, sean de jóvenes mujeres, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, que sí tienen demanda y necesidades distintas en estos espacios. Entonces, muchas gracias por eso. Y quisiera seguir contigo y conectando con los principios de gobernanza anticipatoria que nos ha comentado Felipe. Quisiera preguntarte desde su experiencia, ¿qué sugerencia tendrías para avanzar más rápidamente en la implementación de esos espacios de la participación de las juventudes en nuestra región? Exactamente, Moema. En la cuestión intrageneracional de las juventudes también hay muchas cuestiones transversales sobre los perfiles y las condiciones de vulnerabilidad, considerando todo el contexto de desigualdades y cuestiones que aún tenemos que avanzar con relación a esto. Y también hay muchos jóvenes incidiendo sobre esto, lo que creo que es muy importante. En términos de pensar cómo avanzar más en esta implementación, yo creo que es muy fundamental pensar el papel específico de los jóvenes en la reflexión sobre el pasado, la acción sobre el presente y la construcción de perspectivas sobre el futuro para nuestras sociedades. En línea también con los contenidos del Pacto para el Futuro y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, en el contexto de la cumbre del futuro que tuvimos en el año pasado. Algo que es un supuesto muy clave para mí, e incluso algo que yo dije también en espacios como una conferencia de población y desarrollo que tuvimos en América Latina y Caribe, es que cada joven es una parte de la potencia de su territorio. Entonces, yo creo que ahí tengamos lo desarrollo de un senso de comunidad que es muy importante para considerar el poder de cambio, el poder de transformación de las personas jóvenes que afectan no solamente a sí mismos, pero también a todos sus territorios, a todas sus comunidades, en nivel de país, en nivel de identidades también. Por ejemplo, como cuando hablamos de las mujeres, de las personas que sufren con la discriminación racial y tantas otras vulnerabilidades que tenemos en términos de desigualdad. Y yo creo que es fundamental también que tengamos leyes específicas que reconozcan la existencia de un grupo poblacional considerado como juventud en los países de América Latina y Caribe, y también que las personas jóvenes sean reconocidas en cuanto a un grupo específico en los textos constitucionales, algo que es una conquista muy importante porque ahí va a ser una referencia también para otras leyes y otras determinaciones con relación a este público que garanticen su participación en espacios de incidencia institucional y también que puedan impulsionar su participación en espacios junto a la sociedad civil. En línea con esto, es muy importante que tengamos una construcción de políticas que sean basadas en evidencias, que tengamos encuestas y otras evidencias importantes sobre esta población y sobre sus características específicas, sobre sus necesidades y sus potencialidades, tanto en términos cuantitativos cuanto también cualitativos, y también políticas que sean referenciadas en buenas prácticas de lo que ya está siendo construido
en muchos territorios en nuestra región y también en el mundo. Y buenas referencias también de organizaciones conducidas por jóvenes o que los jóvenes hacen parte. Y también de buenas prácticas como por ejemplo espacios como este y de otras acciones que las Naciones Unidas tienen tomado para garantizar la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisión. Es también fundamental en mi perspectiva que tengamos una comunicación eficaz y considerando también el contexto específico de las redes sociales y cómo los debates y la participación ocurren de una manera muy específica en estos espacios, como por ejemplo ha sido destacado sobre cómo la polarización se manifiesta en las redes sociales y cómo una comunicación eficaz en estos espacios y una educación para la incidencia en esos espacios es muy importante. Y ahí vamos a tener también el impulso a una comunicación más eficaz entre las generaciones jóvenes y también de una manera intergeneracional, considerando la solidaridad intergeneracional como una perspectiva muy importante para las acciones que tengamos en el presente y para esta construcción de las perspectivas sobre cuál futuro vamos a construir juntos. Muchísimas gracias una vez más, Raíssa. Ahora, para dar secuencia a nuestro conversatorio, es un placer invitar a Bettina Wall. Bettina es la representante residente del PNUD en Perú. Y Bettina, muy bienvenida. Haciendo un poco una conexión con lo que nos comentaba a Raíssa cuanto al tema de la importancia de incorporar una diversidad de jóvenes para, en verdad, seguir fortaleciendo la democracia en nuestra región. Entonces, quisiera preguntarte qué ejemplos nos podría compartir desde la experiencia en el terreno del PNUD en Perú sobre acciones clave para fortalecer la participación de las juventudes y que podrían servir como modelo para otros países de nuestra región. Entonces, que nos puedan inspirar y también aprender desde la experiencia de PNUD en Perú. Bueno, muchas gracias. Me es grato también seguir todos los que que han hablado antes porque quería resaltar algunos temas que ya he mencionado por Max y Alexandre, contextualizando el Perú y la democracia en el Perú. Según el Latino Barómetro, el 91% de peruanas y peruanos están insatisfechos con la democracia. Eso es a cada edad. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el reporte de indicadores sobre población joven de la Secretaría Nacional de Juventud en el Perú de 2022, el 26% de la población entre 18 y 29 años, es decir, que son 7 millones 866 jóvenes que a su vez representan casi un cuarto de la población, ellos consideran que la democracia no funciona de manera óptima y no les ofrece las soluciones que están buscando a los principales problemas del país. Sus principales preocupaciones, según las estadísticas, son la corrupción, son 58%, la delincuencia, que es algo que está subiendo como inquietud del país, y los bajos sueldos y aumento de precios. Ahí también tengo que resaltar que en el estallido social y los acontecimientos de 2022-2023, según el Defensor del Pueblo, 24 de las víctimas identificados como jóvenes, de los cuales 5 de menores de edad. Es decir, que sí hay una movilización de participación política en las manifestaciones, pero también se encuentran como parte de las víctimas. Así que esa situación generalizada de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, sí, a pesar de que sí hay movilización, es algo que queríamos abordar. Entonces, nosotros hemos impulsado con socios en el país Red Pública, que es un modelo de participación de jóvenes replicable y adaptable. Nació en plena pandemia, así que también está basado en una plataforma digital para armar un espacio donde las juventudes y poblaciones poco representadas pudieran intercambiar ideas y hacer propuestas concretas sobre el desarrollo de su país. Lo impulsábamos en alianza con la Secretaría Nacional de la Juventud, SINAJU, con la Asociación Civil de Transparencia, que es un organismo de la sociedad civil, y logró en su primera fase alianzas con más de 140 organizaciones de la sociedad civil
además de una red de voluntarios de República presente en 14 regiones en el Perú. Como ya mencionaba, un elemento clave de República es la disponibilización de una plataforma digital, entendiendo que las juventudes como nativos digitales construyen sus identidades y movilizan acciones colectivas a partir de interacciones en comunidades virtuales, sobre todo en pandemia. Y República demostró el poder de lo digital para cohesionar y potenciar la capacidad de agencia en la construcción de soluciones y problemas colectivos. Uno de los principales objetivos en esa primera fase fue una agenda ciudadana viva de los jóvenes, con la cual recopilamos en su momento más de 280 propuestas ciudadanas a través de hackathons, eventos digitales, campañas comunicacionales, y eso nos ayudó a armar un portafolio de propuestas de repúblicas que incluso fueron presentados ante el Congreso de la República del Perú en noviembre de 2023. Luego hubo una fase de estrategias de fortalecimientos de cara a 2026, que en el año en Perú es nuestro super año electoral con elecciones generales, tanto de Parlamento, Presidente de la República, Parlamento Andina, elecciones regionales y municipales. Y ahí estábamos trabajando consultas ciudadanas a través de una encuesta Voz de las Juventudes Peruanas para el Futuro, que ha sido desplegada en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas en el Perú y que también ha sido uno de los insumos clave para la delegación peruana en la Cumbre del Futuro de 2024. También hemos aprovechado de la plataforma República para trabajar insumos en un proceso que se llama Tejiendo Ciudadanía, que son encuentros descentralizados realizados en 2024, 2025 en las macroregiones sur, norte, oriente y en poco tiempo en el centro del país, en que esos espacios de plataforma de jóvenes fueron un insumo claves para pensar sobre qué podían ser las propuestas de desarrollo sostenible y gobernanza democrática en el país. También se ha aprovechado República para trabajar en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú a través de un programa compartiendo Juventudes Renovando la Política, para fortalecer las capacidades de jóvenes dentro de los partidos políticos y promover una agenda juvenil. En esos 4 años de experiencia se ha demostrado que la combinación de tecnología, alianzas estratégicas y metodologías innovadoras puede generar mecanismos efectivos de participación juvenil con un impacto real. También lo hemos vinculado con trabajo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas con metodologías ágiles para trabajar sobre temas como la reducción de circulación de armas, sobre trabajo de poblaciones, siempre promoviendo las voces de los jóvenes y su rol integral en la integración y diseño de soluciones a problemáticas sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Bettina. Gracias en especial por traernos el tema de la innovación y la tecnología y cómo estos pueden proporcionar como una gobernanza más efectiva con y para las juventudes. Entonces, nos inspira mucho las experiencias desde Perú y en especial mirar toda la potencia que hay en experiencias como República y Tejiendo Ciudadanía. Entonces, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros estos ejemplos. Ya pasando para el cierre de nuestro conversatorio, mirando un poco, reimaginando nuestro futuro, pensando esta democracia con y para las juventudes, quisiera preguntarte, Bettina, ¿qué recomendaciones dejaría para fortalecer la implementación en el terreno de políticas públicas más inclusivas para las juventudes de nuestra región? Gracias. Lo que hemos aprendido a través de la experiencia con República es que las juventudes, agentes de cambio, necesitan modelos de rol, espacio de visibilidad e intercambio entre pares, mayor acceso a programas para desarrollar sus capacidades y sobre todo oportunidades para demostrar su conocimiento y creatividad en el diseño conjunto de soluciones. Pero me gustaría hacer hincapié en un punto que Raiza ha destacado, y eso es que la juventud
también en el Perú siempre decimos que Perú es un país megadiverso y las juventudes también son megadiversos, no solamente entre países, pero también en un país. Y no para deprimirnos, pero quería resaltar algunas cifras. En el Perú, el mayor criterio de éxito socioeconómico de una persona es su lugar de nacer. Es decir, que la gente muy dependiente de dónde nacieron, y no olvidamos que América Latina y el Caribe sigue siendo la región en el mundo con menor movilidad intergeneracional. Es decir, que el estatus socioeconómico de una persona sigue siendo definida por lo de sus padres. Entonces ahí las juventudes también tienen una responsabilidad en promover ese diseño de soluciones que funciona para los jóvenes en su diversidad. Así que nosotros proponemos 4 ejes fundamentales para fortalecer la implementación de políticas públicas inclusivas para las juventudes. Uno es garantizar la participación efectiva de las juventudes en el diseño e implementación de políticas, que implica fortalecer espacios de consulta híbridos, incorporar mecanismos innovadores como hackathons y consultas abiertas, o institucional mecanismos de participación como consejos juveniles en gobiernos locales y nacionales. Segundo, promover estrategias descentralizadas con un enfoque en el territorio de cada país, adaptar las políticas a las realidades locales, fomentar alianzas en el territorio. Tercero, fortalecer capacidades juveniles para su incidencia política y social. Eso, por ejemplo, implica destinar programas formativos como lo que he mencionado, Compartiendo, para el desarrollo del liderazgo juveniles en lo político, implementar estrategias de mentoría y formación de agentes de cambio para que los jóvenes tengan un rol activo en la construcción de sus comunidades. Y por último, articular actores públicos, privados y la sociedad civil. Impulsar ese tipo de alianzas entre gobiernos, organismos internacionales como nosotros, el sector privado y las organizaciones juveniles para la co-creación de políticas y programas sostenibles. Entonces, en conclusión, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas para las juventudes requiere un enfoque colaborativo, descentralizado y sostenible, con herramientas innovadoras, con los jóvenes que sean protagonistas en la construcción de sociedades más inclusivas y resilientes. Muchas gracias una vez más, Bettina. Agradezco también a todos nuestros invitados para el conversatorio del día de hoy. Invito también a todos que nos escuchan, que nos acompañan, a conocer los materiales y documentos de referencia sobre juventudes, participación y perspectiva que están disponibles en el sitio web del PNUD en América Latina y el Caribe, así como para, con las inspiraciones, las experiencias que hemos conocido un poco más hoy, seguirnos trabajando juntos para el avance de políticas públicas más efectivas e inclusivas para las juventudes en América Latina y el Caribe. Entonces, seguimos juntos y muchísimas gracias a todos y todas una vez más.